Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto realmente poder compartir un espacio con ustedes. Buenas tardes, en primer lugar. Agradecer por la invitación al comité de SOCIEMU, de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Ucayali. Realmente muy feliz, al mismo tiempo un poco de nervios, pero bueno, realmente es un día muy importante tanto para los profesionales de la salud mental como para ustedes, estudiantes de la salud física, por así decirlo. Es un día que celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Realmente, para hablar de esos temas, creo que cada uno de ustedes que están aquí presentes, de una u otra manera han escuchado hablar de las drogas o quizás se han visto con amigos o han tenido la oportunidad de conocer amigos, vecinos o personas lejanas que han podido estar en esta situación. Y realmente es muy importante el día que me envió el mensaje una de las chicas, Alexandra, no sé si eres Alexandra la que me presento, pero realmente muy feliz de poderles compartir un poco de mis conocimientos acerca de este día muy importante, ¿no? Este, bueno, no sé si cada uno de ustedes se puedan presentar, les quiero, no sé con quiénes estoy realmente compartiendo este momento. Quisiera que de una otra manera no me comenten un poco de dónde son o solamente son estudiantes de medicina. Creo que ahí veo algunos chicos también que me han escrito por interno interesados en la ponencia y quisiera que compartan un poco conmigo, ¿no? De dónde son o de qué facultad estudio, solo están de medicina aquí. No sé si me doy el espacio, me dan el espacio, Alexandra. Ah, ok. Ah, mira. Ah, mira qué interesante. Gracias. Bueno, entonces, no sé si alguien que esté fuera de la carrera de psicología, de medicina, disculpen, la costumbre de estar en torno de chicos de psicología. Bueno, vamos a iniciar esta ponencia. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, a ver. Disculpe, ¿se logra visualizar la pantalla? Ahí. Ok. Bueno, chicos, a lo que me propusieron, ¿no? Es el tema que voy a hablar el día de hoy es prevención de las adicciones a sustancias en jóvenes y adolescentes. Bueno, una de las cosas que realmente quizás muchas organizaciones, muchas ONGs o grupos que se han interesado en los chicos que consumen drogas o sustancias psicoactivas, como también se le llama, o psicotrópicas. Creo que actualmente en nuestra región, me voy a centrar básicamente en nuestra región y también algunos datos estadísticos que se ha presentado a nivel nacional. Eh, muchos, que, muchos grupos que se han interesado en la prevención de las adicciones, creo que de una u otra manera, unos quizás han funcionado, otros ahí, pero nosotros justamente nos preguntamos qué es lo que falta para nosotros poder realizar una adecuada prevención del consumo de las sustancias psicoactivas. Es por eso que les voy a compartir un poco de algunos conceptos, algunas cifras que se han presentado en los últimos años. Si bien es cierto, durante la pandemia
nos ha impedido quizás realizar ciertas cosas, pero de una u otra manera esta pandemia también nos trajo que se eleven las cifras de chicos o adolescentes que consumen sustancias. Y me pareció muy interesante cuando me propusieron también adolescentes, lo habían mencionado con la presentación, yo hice mi internado en un centro de salud mental comunitario y he estado en entornos de adolescentes y jóvenes. Me ha permitido quizás ver directamente, ¿no?, la realidad que vive nuestra región en lo que es adicciones en los adolescentes. Si sabemos que la adolescencia es una etapa bastante complicada, donde quizás muchos de nosotros podemos tomar decisiones, las hormonas están así como que muy sueltas, o las hormonas muy sueltas, entonces como que de una u otra manera es una etapa que, como es una etapa, tiene un inicio, tiene un fin, pero durante ese tiempo quizás nosotros podemos tomar buenas decisiones, malas decisiones, cuando no tenemos una orientación. ¿Y quién nos puede dar esa orientación? Es claro, pues nuestra familia, nuestros padres. Pero sabemos en nuestra región, quizás una de las falencias que estamos viendo es la violencia dentro de la familia, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más sobre cuál es el rol o la importancia de la familia dentro de la prevención también de las adicciones. Antes de ir de lleno a conocer ciertas estrategias de cómo nosotros hacer una adecuada prevención en las adicciones, es importante nuevamente recordar o repasar conceptos básicos. Muchos de ustedes quizás ya conocen los conceptos o qué son las drogas o qué son las sustancias, pero vamos a ir recordando o repasando nuevamente los conceptos de qué son las drogas en realidad. Bueno, nos dice la teoría que las drogas son aquellas sustancias psicoactivas naturales o sintéticas que al introducirse al cuerpo tienen un efecto sobre el estado mental. Son aquellas que de alguna manera entran al sistema nervioso y producen un disturbio o cambio. Las sustancias psicoactivas, quizás muchos de nosotros o de ustedes, estudiantes de medicina, de alguna u otra manera han escuchado de las drogas naturales o que provienen de cultivos, de plantas, y las drogas sintéticas o también llamadas artificiales. En las naturales tenemos pues al cannabis, al tabaco, la misma heroína, ¿no?, que son sustancias que provienen de cultivos. Y las sintéticas tenemos el LSD, el éxtasis y otros medicamentos que de una u otra manera también si no hay una procedencia recetada por un profesional, psiquiatra en este caso, o un médico, entonces ya si no tiene un fin terapéutico, obviamente ya puede ser considerada como una droga, ¿no? Bueno, nos dice que también al introducirte estas drogas, tanto naturales como sintéticas, estas tienen un efecto en nuestro cerebro específicamente, ¿no?, que es el sistema nervioso central. Y esto va a ocasionar 3 cambios básicos. Uno, que es el cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe a los demás y al mundo. Muchos de los adolescentes o jóvenes durante la etapa de la adolescencia pueden tener ciertos cambios, ciertas formas de verse. De repente dicen yo no valgo, yo no sirvo, o mira, estoy flaco, estoy gordo, o los padres muchos calificativos que les ponen. Entonces, de una u otra manera, estas cosas a ellos, y al introducirse las drogas, puede de una u otra manera incrementar, o de repente ellos sentirse más sumergidos, que no se sienten bien con su cuerpo, que no sirven. Entonces ahí también entra a tallar la baja autoestima. Las drogas va de una u otra manera ocasionar un cambio en eso, en cómo se perciben a sí mismos. Y hacia los demás es claro, ¿no? Si nosotros no nos percibimos bien, a los demás peor va a ser. Vamos a sentir que los demás no nos aceptan,
tenemos ponemos calificativos a los demás como decían, como usualmente los chicos dicen, ¿no? Los demás no les importo, o a todos están en mi contra, o sea, cambia totalmente, ¿no? Al introducirse las drogas. Y al mundo, y con decirse que no sirven para nada, ya pues está un concepto muy distorsionado, ¿no? Y también se habla del cambio de sentimiento, o sea, cambia la forma de cómo siente. Si hay un cambio en la forma de pensar, es claro que la cadena es que también va a haber un cambio en la forma como se siente. Y de eso va a conllevar a lo tercero, que es el cambio de conducta. Entonces, ¿cómo la droga va afectando estos tres, que nosotros los llamamos en psicología las tres pirámides en nuestra vida, la triada? La forma como pensamos, la forma como sentimos, la forma como actuamos. Si en nuestros pensamientos hay creencias irracionales o pensamientos distorsionados, entonces la forma como sentimos también va a cambiar y nuestra actitud también va a cambiar. Entonces eso es lo que ocasiona las drogas directamente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se llega a la adicción? Hay tres procesos o tres fases, como lo quieran llamar. Se inicia con el uso. En el uso usualmente se va a presentar los que son los experimentadores, ¿no? Los que por primera vez quieren ver qué tal, pero no es un uso constante, ¿no? Sino, como ahí dice el concepto, ¿no? Un consumo mínimo en pequeñas cantidades no ocasiona graves trastornos en el comportamiento ni en la salud. Es decir, solo una vez y ya. No ocasiona ninguna consecuencia negativa en el estado mental de la persona, o sea, no hay nada. Ahora, vamos a lo segundo. ¿Qué dice? Cuando ya entramos al abuso. Es el consumo problemático con consecuencias negativas relacionadas con un deterioro orgánico y psicosocial. Es decir, ya la persona en esta fase tiene un consumo un poco más constante, ¿no? Donde ya hay consecuencias negativas. Es decir, ya la persona de repente va consumiendo todos los fines de semana, tiene un trabajo normal, ya tiene un trabajo normal, trabaja, pero ya de una otra manera los fines de semana está tomando, de repente ese tomar alcohol o fumar tabaco o ciertas drogas puede ocasionar también problemas dentro de la familia, pero él no se da cuenta, o sea, él dice normal, ya mañana se levanta todo tranquilo, como si no hubiese hecho nada. Pero sí, ya está afectando dentro del círculo familiar, en el ámbito social, y cuando hablamos de adolescentes de repente en el ámbito educativo, ya se está viendo reflejado eso. No a grandes rasgos, pero sí, ya está afectando, sí hay consecuencias negativas. En lo tercero, nos dice, ya llegamos a la fase de la dependencia. Ahí nos dice, el consumo forma parte del estilo de vida de la persona y lo necesita para desarrollar sus actividades cotidianas. Bueno, en esta fase, como bien lo dice ahí, ya la persona prácticamente lo utiliza en el diario, y cuando ya hay como que un padre, por así decirlo, la esposa entra a tallar o los padres entran a tallar y dicen, no tienes que consumir o tal. Entonces ya 3 días que no consume, entramos al síndrome de abstinencia. Eso es lo característico de la dependencia, que ya se va a manifestar el síndrome de abstinencia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el síndrome de abstinencia? Nos dice que es el conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas. Es decir, cuando el chico un día que deja de consumir, se van a manifestar temblores, de repente mareos, en lo comportamental irritable, en lo cognitivo, cambio en la forma de pensar va a estar distorsionado. Entonces, ese es el síndrome de abstinencia. Y la característica fundamental del síndrome de abstinencia es el craving. No sé si estoy pronunciando bien, pero es el deseo insuperable, o sea, no puede controlar y hay pérdida de control de él mismo. ¿Por qué? Porque ya la droga ya está afectando en el sistema nervioso central, poco a poco se va deteriorando. Entonces, y sí o sí no puede dejar de consumirla porque
se aparece el síndrome de abstinencia, por así decirlo. Y esto, conjuntamente, la dependencia va a estar ligada a la disfuncionalidad. Es decir, la persona ya pierde la orientación, ya no diferencia cuál es lo lógico, es decir, ya hace cosas que de repente, no sé si alguna vez ustedes han visto a chicos que de repente andan por la calle bien así, con la ropa de repente cochina, y ya no se alimentan, o si dicen algo no tiene coherencia, entonces pierden eso. Es la disfuncionalidad, ya son orgánicos, es decir, ya está afectando el sistema nervioso o el sistema nervioso central, entonces ya está afectando, ya hay un deterioro completo, ya hablamos de adictos, ¿no? de dependientes hacia la droga. Bueno, a ver, las drogas tienen 3 clasificaciones. Hay las drogas, las que apagan el cerebro, por así decirlo, las que apagan el cerebro, las que estimulan el cerebro y las alucinógenas. En las que apagan el cerebro son las llamadas depresoras. En ellas encontramos, en primer lugar, al alcohol, que es una droga legal. Es claro, ellas son las depresoras. Tenemos la heroína, que también es considerada una depresora, las benzodiazepinas, quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado, estudiantes de medicina lo han escuchado, pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero cómo esto puede ser considerado una droga? Es claro, sí, es un medicamento que muchos médicos psiquiatras lo utilizan para problemas como trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos de pánico. Es un medicamento, sí, pero con un fin terapéutico. Pero cuando ya un chico, por así decirlo, va a querer comprar para de repente no tener un uso, o que un psiquiatra o que un profesional no le haya recetado, ahí ya cambia la cosa, ahí ya no es utilizado como un medicamento, sino como una droga. Como les decía al principio, ¿no? Si no tiene un fin terapéutico, ya es considerado una droga o sustancia psicoactiva. Entonces, y también tenemos el cannabis, que es una depresora también. Las estimulantes, también tenemos, dentro de ellas tenemos la cocaína, la nicotina, que es, claro, el tabaco, las anfetaminas, la cafeína, que usualmente nosotros utilizamos. Dentro de la universidad, no me lo va a negar, ¿no? Que muchos, para estar despiertos, quieren utilizar la cafeína, que sí es considerado como una droga, chicos. Entonces, pasamos los alucinógenos, ¿no? Son las que alteran el estado de ánimo y el pensamiento. En los alucinógenos se van a manifestar las depresoras y las estimulantes, pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso la persona alucina, es decir, escucha al introducirse, por ejemplo, el LSD o el éxtasis, que usualmente son dos sustancias psicoactivas que utilizan en su mayoría los adolescentes o los jóvenes también. Al introducirse esta sustancia, ¿qué va a ocasionar? Que esta persona escuche, vea o sienta ciertas cosas que para él, como está despierto, piensa que es real, pero no es real. La mente le está haciendo creer que es real, pero no. Eso es alucinar, ¿no? Escuchar o oír cosas que no son reales. Entonces antes de entrar pues a la prevención, quería quizás un poco compartirles estos conceptos o informaciones básicas. No sé si tienen algunas preguntas hasta ahí, porque ya voy a entrar de lleno a lo que es la prevención. O al final lo hacemos. Ya me olvidé tu nombre, disculpa. Nicole. Psicóloga. Ok, entonces no sé si hay alguna... Podemos usarlo ahora, no hay problema. Sí, sería mejor, de repente me olvido. No, si tienen algunas preguntas, chicos, sobre lo que les acabo de compartir, de los conceptos básicos, de qué son las drogas, su clasificación. No sé si hay algunas dudas sobre ello, quizás ya conocían.
Disculpe, psicóloga. ¿Podríamos dar 2 minutos para ver si tienen alguna pregunta? Continuamos. Ya, sí, está bien. Chicos, pueden dejar sus dudas con respecto a lo que ha mencionado la psicóloga en el chat. Creo que todo está claro. Entonces, ¿continuamos? Está bien, psicóloga. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, chicos, vamos a entrar a lo que es netamente ya a lo que nos han pedido, ¿no? La prevención de las adicciones a sustancias. Entonces, la prevención es una como en algún momento quizás ustedes han escuchado, es claro, ¿no? Utilizar algunas estrategias para que de una manera anticiparse, para que no se aparezcan ciertos problemas sociales, en este caso, problemas del consumo de drogas, ¿no? La prevención tiene ciertos objetivos. Bueno, yo lo clasifiqué así, con algunos objetivos. Para realizar una adecuada prevención, lo he clasificado en cinco partes que para mí se considera importante, ¿no? Primero, para nosotros tener una buena prevención es importante educar o informar en lugar de prohibir. Hace años, muchos años, quizás se ha utilizado, no sé si ustedes han visto que de una u otra manera se ha empezado a difundir ciertas infografías o organizaciones que de una u otra manera buscaban la prevención, pero más se veía el prohibir, por ejemplo, el decir, no fumes o no consumas, no esto, no lo otro, pero era más un condicionar, es decir, a la persona o al ser humano se le condicionaba. Simplemente se le decía, no debes de consumir cocaína, no debes de consumir tal cosa. Simplemente no, el prohibir, ¿no? Y se ha visto en algunos estudios como en Estados Unidos, ¿no? Cuando se había decretado ilegal el consumo de alcohol, en unos estudios decían, ¿no? Que cuando se empezó a prohibir el consumo del alcohol, esto tuvo un efecto, es decir, el efecto fue que empezaron a aumentar más el consumo del alcohol, del alcohol empezó a aumentar. ¿Qué pasaba? Si sabemos nosotros, los seres humanos, de una otra manera, cuanto más nos prohíben algo, peor lo hacemos, queremos más. Y lo mismo pasa cuando nosotros utilizamos la prevención, en primer lugar, el prohibir, el decir no, la persona o el adolescente va a querer consumir más. ¿Por qué? Porque no estamos educando, simplemente estamos diciendo no tienes que hacer esto, pero no lo estamos aclarando, no estamos dando una información clara y precisa para el que el chico diga, ¿y por qué no lo tengo que hacer? Y eso pasa en muchos padres. El hecho de decir, no tienes que consumir, no tienes que esto, mira, entonces se le prohíbe. Pero el chico, de una u otra manera, sabemos que actualmente las redes sociales o la internet de una u otra manera está ya, los chicos tienen más acceso a ello y ellos se pueden informar y todo lo que tú le puedas decir, ellos pueden informarse todavía más, ¿no? Y entrar a otros enlaces que quizás como muchos padres desconocen, entonces ellos pueden informarse mejor. Y se dice que una de las formas incorrectas de la prevención quizás que uno utiliza el prohibir, no está bien. La forma correcta es educar, y educar es
enseñar, informar las cosas de manera clara, ¿no? Otros objetivos de la prevención es retrasar la edad de inicio de consumo de drogas. Aquí quería compartirles un poquito acerca del Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria que se hizo a nivel nacional. Esto lo realizó de vida, ¿no? En el 2019. Ahí nos menciona que en los adolescentes o los chicos de todos los colegios a nivel nacional, dicen que el 33.3% consumen drogas ilegales. Dentro de las drogas legales, pues encontramos al tabaco, al alcohol, entre otros, ¿no? Y el 11.4% se encuentran los chicos que consumen drogas ilegales. Ahí está la cocaína y los que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Y el 6.5% se encuentra lo que son las drogas médicas sin receta, es decir, no tienen un fin terapéutico, simplemente lo utilizan para satisfacerse o para hacer algún mal a otra persona, ¿no? Entonces, estas son las cifras que actualmente se está teniendo sobre los adolescentes y es preocupante porque de una u otra manera a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿no? Actualmente las drogas, los chicos, los grupos, las ONGs, por ejemplo, se enfocan mucho en lo que son los ámbitos de los barrios, en los centros, en los asentamientos humanos, ¿no? Pero en realidad mucho o muy poco se da importancia a los centros educativos, donde ahí se debería de dar la prevención, ¿no? O realizar todo lo que es la prevención en consumo de drogas. Prevenir el abuso de drogas más que el consumo. Y quizás acá les puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo así? Prevenir el abuso de drogas más que el consumo. Si bien es cierto, nosotros tenemos, ya les había hablado de las fases, ¿no? Del consumo de las drogas, ¿no? Que tenemos el uso, el abuso y la dependencia. Prevenir el abuso es decir, que los chicos o los adolescentes no lleguen a la dependencia. Nosotros debemos de prevenir, porque es quizás un poco difícil decir que un joven no haya nunca haber probado una cerveza o alcohol. Es algo que no vamos a poder detener eso. Sí, la mayoría de los chicos, se dice en un estudio, el 75% de los adolescentes ya han probado alcohol. Entonces, ir contra eso, de que los chicos no tienen que nunca probar, quizás es un poco tedioso el de poder llegar a eso, ¿no? Pero lo que nuestro trabajo como profesionales de la salud es que estos jóvenes no lleguen a la dependencia, al abuso o a la disfuncionalidad, ¿no? Eso tiene que ser nuestro trabajo. Tanto en la universidad es uno de los lugares donde más aumenta el consumo en los chicos. En la universidad es un factor de riesgo muy predominante del consumo de drogas legales. Muchos de los chicos, quizás en el colegio, algunos no han consumido alcohol, pero en la universidad lo vienen a hacer. ¿Por qué? Muchos se preguntarán por qué. Ahí está, ¿no? Quizás es el factor de amigos, el hecho de que, ¿y cómo no vas a tomar tú? ¿Qué eres? Pollitos. Usualmente así se dicen, ¿no? Entonces, la presión de grupo nos hace que ya voy a probar, ¿no? Entonces, y más, supuestamente ya cuando estás en la universidad ya eres grande, ¿no? Ya tienes que, o sea, un poco el airecito se crece ahí de ya ser grandes, ¿no? Entonces, eso, nuestra finalidad o nuestra prevención tiene que ir enfocado a que los chicos no lleguen al abuso o a la dependencia de las drogas. Cuarto, adaptarse al contexto en lugar de sostener las primeras prácticas. Es decir, a veces, como profesionales de la salud, nos enfocamos mucho, a ver, en este caso, nosotros como peruanos sabemos que actualmente, quieras o no, en nuestro país aún somos productores de drogas. Antes había más todavía, pero de una otra manera sí hay producción de lo que es la coca, lo que es algunas sustancias psicoactivas, sí se da.
Entonces, si nosotros hablamos con realidad, es decir, debemos de conocer la realidad, que los chicos sepan que aquí en nuestro país sí se fabrica eso, sí hay todo eso, la producción de lo que es las drogas, hasta también pues vienen, ¿no?, de otros países, pero hay que adaptarnos al contexto, es decir, hablar con base, hablar con algo más concreto, con algo más real, ser realistas, por así decirlo, ¿no? Y cuando nosotros también vayamos, por ejemplo, a un centro, a un asentamiento humano, a veces hay muchos jóvenes que de repente no conocen ciertos términos técnicos, y nosotros como profesionales debemos de adaptarnos a ellos, adaptarnos al contexto. Hay muchos métodos de cómo nosotros podemos hablar de la prevención sin de repente estar diciendo tantas cosas, sino a través de ilustraciones, a través del teatro, a través de... Y más es enfocado en los chicos, porque son los más, son los que están más en riesgo, ¿no?, los adolescentes. Entonces, tratar de adaptarnos al contexto, en el lugar donde estemos, ¿no?, para poder llegar a los chicos. Fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo que incrementan las probabilidades de consumo de droga. Dentro de la prevención, vamos a escuchar bastante acerca de los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué será importante estas dos? Porque de una u otra manera, el hecho de que los adolescentes conozcan cuáles son los factores de riesgo que le han conllevado al consumo o el abuso de las drogas, eso les va a ayudar a de repente mirar más allá de no solo centrarnos ya en el hecho de que ya de repente tienen muchos años en la vida del consumo, ¿no? Sino es el hecho de qué le ha conllevado a consumir, entre ellos los factores de riesgo, pues como les mencionaba en un momento, ¿no? Influye mucho la familia, el hecho de repente los amigos, el abuso sexual. Son varios factores de riesgo que más adelante les iré compartiendo, que es importante que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes puedan conocer, porque nadie está libre de poder encontrarse con un joven o con un chico que nos necesita en realidad. Y también conocer los factores de riesgo, y es donde nosotros tenemos que fortalecer más. Ahora tenemos las estrategias de prevención. Dentro de esto nos invita la teoría o nos presenta, ¿no?, 3 estrategias principales, ¿no? Y les voy a ir compartiendo poco a poco algunas sus subdivisiones, que son: en la estrategia informativa tenemos lo que es la información tiene que ser objetiva, veraz y realista. Como les mencionaba anteriormente, una de las cosas que nosotros de repente en psicología decimos, ¿no?, al chico o al paciente o al usuario, como cada uno de ustedes pueden tener, siempre informarle de manera objetiva, de manera clara. Eso sí, dependiendo la edad. O sea, no voy a hablar un adulto de ciertas cosas como hablaría con un adolescente, ¿no? Entonces hay que también tener eso, ver más o menos con qué grupo o a qué grupo me estoy dirigiendo, ¿no? Es muy importante. Y ser realista, decir las cosas tal cual, o sea, no tener miedo. La información tiene que ser pertinente a la edad y capacidad de comprensión. Claro, como les mencionaba, ¿no?, tener en cuenta la edad, con quienes estamos hablando, si son adolescentes, si son adultos, o ya son jóvenes, o son de colegio, o son de universidad, o de repente son de un centro, siempre digo centro porque estoy acostumbrado a un centro de salud mental, ¿no?, pero en un asentamiento humano, ¿no? O sea, ver eso, con quiénes estamos. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es siempre hacer antes hacer un proceso de evaluación de la situación, un estudio sociodemográfico, ¿no? ¿Dónde es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las drogas que más predominan ahí? De repente es la cocaína, el cannabis. ¿Cuáles son las drogas que se están presentando en ese grupo, ¿no? Y es mejor no mezclar adolescentes con adultos. Es mejor centrarse
solo con adolescentes, solo con adultos, entre ellos padres, pues claro, ¿no? Entonces, para que la información llegue mejor, porque la misma forma de pensar no tienen los chicos como los adultos, ¿no? Por eso es importante. Y la capacidad de comprensión. Quizás en algún momento nos toque ir a una comunidad nativa, ¿no? Ver siempre eso, antes hacer una evaluación de cómo es el grado de comprensión de estas personas. De repente estoy hablando todas cifras, y ellos ni siquiera me comprenden, y yo estoy tan emocionado de poder compartir la información, pero ellos no tienen esa capacidad de comprenderme, ¿no? Por eso es importante hacer un estudio previo de de qué grupo o con quiénes voy a trabajar, ¿no? Es importante eso, chicos. Experiencia previa, es claro, ¿no? Tener, como ya les decía, ¿no? Elis Yanela, una de las chicas que conozco, que está dentro de la sociedad que ustedes también tienen, ella me compartía un poco acerca del campamento que van a tener en algún momento. Y algo que quizás me alegró bastante es que antes ustedes han realizado un estudio para conocer cuáles son las enfermedades que se presentan en ese grupo, ¿no? Y es lo mismo cuando nosotros vamos a hacer un programa de prevención, es importante que nosotros hagamos un estudio previo de cómo se encuentra nuestro grupo con quienes nosotros vamos a interactuar. Las condiciones de vida específicas y expectativas de la población objetivo. Eso sí es muy importante también. ¿Cuáles son las expectativas de la población objetivo? Conocer también qué piensan ellos, cómo se sienten, porque de una u otra manera cuando uno va y conoce la realidad, ellos te van a manifestar lo que ellos están viviendo, o sea, ellos te van a decir, mira señorita o psicóloga o doctor, mira esto está pasando, esto, necesitamos esto. Es importante eso, que ustedes vayan con el dirigente o con el presidente del asentamiento humano y vayan y pregunten, ¿no? Cómo es, cómo se mueve, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Para conocer un poquito más de ese ambiente, ¿no? La información resalta las ventajas de no consumir drogas antes de enfatizar en lo negativo del consumo. Es cierto, en la estrategia informativa nosotros debemos, más que quizás centrarnos en lo negativo que puede ocasionar las drogas, claro que es importante también informarles, es claro, pero es resaltar las ventajas de no consumir. O sea, ¿qué nos trae, qué ventajas tiene el de no consumir? Ahí podemos decir muchas cosas, ¿no? Podemos decir que de repente tenemos una estabilidad emocional mejor, nuestras conductas, la agresividad está estable, o tenemos nuestro rendimiento académico está mejor, nuestro ambiente familiar quizás también tenemos un clima familiar más seguro, entre otras cosas que le podemos quizás mencionar a los chicos, ¿no? De cuán importante es o qué ventajas nos trae el no consumir. Más que centrarnos en las consecuencias quizás o enfatizar en lo negativo del consumo, sino enfatizar en lo que son las ventajas del no consumo. Pero esa estrategia no va a actuar sola, porque muchas veces hemos escuchado, ¿no? A veces escuchamos, nos entra por un oído y después nos sale, ¿no? Pero es importante que nosotros, así como informamos, también tenemos que ver que los chicos también lo puedan de repente manifestar en su comportamiento. Ahí va a entrar lo que es la estrategia, el segundo que es la estrategia formativa. No solamente es decir, hablar, ya, pero mucha información para poco quizás que se está manifestando en la actuación, ¿no? En lo que es el actuar o en el comportamiento de los chicos. Porque de nada sirve solo informar, ¿no? Sino siempre es que toda la información se manifieste también en el comportamiento de los adolescentes. Y por eso entra ahí las estrategias formativas, ¿no? ¿Qué nos dice? Las estrategias formativas nos mencionan que la participación directa a partir de los conocimientos y experiencias de aquellos a quienes se dirigen. En esto nos quiere decir que muchas veces creemos
que cuando vamos o estamos interactuando a un grupo, siempre tiene que haber esto de lo vertical, ¿no? Aquí el doctor y los pacientes abajo, o el psicólogo arriba y los usuarios abajo. No, en este caso, chicos, para la prevención, tiene que ser horizontal, es decir, tanto los chicos o los adolescentes de ese asentamiento humano, de ese centro educativo, son los que viven la realidad. Entonces, por tanto, la experiencia que ellos tienen también a nosotros nos puede sumar. Entonces, ellos tienen que sentirse parte del trabajo que estamos realizando. Nos pueden contar sus experiencias, nos pueden decir, mira, yo he pasado esto. Hasta ellos también pueden ser como testimonio de que los otros chicos también puedan escucharnos. Entonces, en un programa de prevención, no tiene que haber tanto esto de arriba, yo abajo, tú menos, sino todos podemos aportar algo. Entonces, por eso es la participación directa a partir de los conocimientos y experiencias de aquellos a quienes eduquen. Entonces, es muy importante eso. Porque eso también hace que no se, de repente, muchos se van con esta idea, ¿no? Él sabe más, claro. Nosotros como profesionales de una u otra manera tenemos la teoría, conocemos tantas cosas, pero también es importante que ellos, como están dentro, también conocen una realidad que quizás muchos de nosotros nunca hemos vivido, no hemos experimentado, ¿no? Enfatizar en los factores de riesgo y consecuencias del consumo de drogas y no en los efectos que produce su consumo. Ya les mencionaba, ¿no?, acerca de los factores de riesgo. Darles a conocer, brindarles qué factores de riesgo se presentan para nosotros de repente llegar al consumo o al abuso de las drogas, ¿no? Más que en los efectos. Es importante que ellos reconozcan eso. Se debe capacitar en valores, actitudes y habilidades sociales para la vida. En este punto, quizás ahí entra a tallar más nuestro trabajo, los profesionales de la salud mental. Es importante que nosotros podamos, de una u otra manera, que los chicos, porque como ellos al proceso, o los jóvenes que ya han consumido de una u otra manera, han roto eso, ese contacto con la sociedad, ¿no? Porque ya han perdido esos límites, esos valores. Entonces es importante que cuando nosotros entremos a la prevención o hablemos de prevención, es importante hablar también de los valores, acerca del respeto, la responsabilidad, o todos esos valores que nos ayudan a de una u otra manera a tener una convivencia más sana, ¿no? Las actitudes también, resaltar bastante, capacitar en actitudes, habilidades sociales. En las habilidades sociales, en realidad hay muchas, quizás formas de poder llegar a los chicos, como es la resiliencia, la empatía, la autoestima, la resolución de conflictos, el control de impulsos, todas estas habilidades que a los chicos les va a ayudar a cómo desenvolverse en un ámbito social, ¿no? Ya sea en el colegio, en la casa, con sus amigos, ¿no? Que ellos reconozcan cuando hay una alta y cuando hay una baja autoestima, nos ganamos. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente es la base de nosotros, para nosotros poder desenvolvernos hacia los demás, ¿no? Si uno se ama a sí mismo, uno tiene un buen autoconcepto, si uno se valora a sí mismo, obviamente va a haber un cambio ahí, va a haber un cambio. Después viene la empatía, la resiliencia. Son habilidades que nos ayudan mucho a que los chicos puedan, de una u otra manera, que de repente ellos dicen, pero ¿de qué manera yo voy a hacer esto? ¿Cómo me llego a amarme a mí misma? ¿Cómo me llego a valorarme si siempre mis padres me han dicho que no sirvo para nada? ¿Cómo llego a eso? Doctora, licenciada, ¿cómo llego a eso? Por eso ahí enseñamos las habilidades sociales. Y no es un programa quizás o un tallercito solo uno, sino son varios talleres que de una u otra manera se tienen que llegar. Usualmente los programas he visto que duran 1 o 2 años, ¿no? Para poder ver de una u otra manera, poner en práctica todas las estrategias que les estoy mencionando, ¿no? Si informamos primero, después lo formativo, ¿no? Entonces es importante eso, chicos.
Lo tercero, que es la estrategia de generación de alternativas de prevención. Aquí es un poco ya se menciona acerca de cómo los adolescentes, de qué manera ellos pueden tener una alternativa de solución de lo que ellos están viviendo, ¿no? Por ejemplo, deben ser tan numerosas y diversas como las causas abarcando el ámbito físico, sensorial, emocional, evolutivo, intelectual y social. Es decir, así como usualmente ellos tienen una serie de conductas, por ejemplo, ¿no? O tienen bastante tiempo libre, esto hace que nosotros podamos reemplazar todo eso. Porque toda adicción, cuando uno consume, obviamente le da un espacio, ¿no? En este caso, muchos de los chicos dicen, yo entré a consumir porque, no sé, mis padres mucho peleaban, mucho conflicto, ¿no? Entonces yo para olvidarme decidí consumir. O sea, ¿dónde tenemos que ir? Justamente a trabajar en la familia, chicos, trabajar ahí. O reemplazar eso, ese pensamiento que ellos tenían, trabajar ahí, para que ellos se den cuenta, o qué alternativas de solución damos nosotros para que este joven de repente tenga un clima familiar adecuado. Entonces, reemplazar todo lo que les llevó a ellos a consumir con algunas alternativas de solución para ellos, ¿no? Tanto en el ámbito físico, como ahí nos menciona, sensorial, emocional, intelectual, social, evolutivo, ¿no? Esta estrategia supone la participación activa del individuo en la construcción de alternativas. Claro, y cuando nosotros estamos en un programa, es importante, más que nosotros dar las ideas, solo nosotros somos guías, son ellos, son los mismos adolescentes quienes nos tienen que dar las alternativas. ¿Qué hacemos ante eso? O si tenemos en nuestras familias, de repente ellos pueden decir, no, en mi familia pasa esto, o en mi barrio hay de repente muchos amigos que se dedican a eso, ¿no? Y yo tengo mucho tiempo libre, siempre paro aburrida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? O preguntarles, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? ¿Qué les gustaría hacer, no? Entonces ellos pueden decir, mira eso, ¿no? Entonces pueden darte ellos las alternativas, ¿no? Para poder ir trabajando con ellos y que salgan de ellos en realidad todas las soluciones, ¿no? Y se puedan sentir parte de todo lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Las partes de la solución. Y llegamos a la pregunta de ¿por qué usan drogas los jóvenes? Como ya les mencionaba anteriormente, hay dos tipos. En realidad hay una serie de factores, pero estos dos factores son fundamentales por la cual los chicos llegan al consumo de droga. Nos dice que el primero tenemos los factores de riesgo. Vamos a empezar por lo negativo, ¿no? Como ya les estaba mencionando, factores de riesgo, factor de protección, factor de riesgo, y constantemente estoy hablando de eso porque sí es importante, chicos, el de conocer esto. ¿Cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son sus factores de protector? Esos factores de riesgo se dividen en dos, que hay los factores personales, los factores ambientales, que también, o culturales, sociales, culturales, que vamos a ir mencionando. En los factores personales tiene que ver con uno mismo. Esto nos dice, según la encuesta de actualización de diagnóstico y reducción de la demanda de drogas, nos menciona. En los factores individuales o personales nos dicen que el 23% de los factores de riesgo nacen de los problemas del ámbito familiar. Entonces podemos decir que en primer lugar, un factor de riesgo para que un chico llegue al consumo son los constantes problemas dentro del ámbito familiar. Y es el 23%. Entonces son las familias donde nosotros tenemos que ir y trabajar. Nuestras familias están, por así decirlo, desintegrándose. Y esto está ocasionando a que los chicos lleguen al consumo. Y ahí lo dice la encuesta de actualización de diagnóstico, nos dice que la familia o los problemas del ambiente familiar están, o es un factor de riesgo para que los chicos lleguen al consumo. En segundo lugar, tenemos la falta o inadecuada información. Por eso es importante psicoeducar, informar a los chicos, ¿no? Y muchos de ellos realmente desconocen. O porque mi amigo me ha dicho esto, que sí me vas a sentir bien. Voy a tomar o voy a consumir marihuana y ya me voy a sentir bien.
pero no tienen mucha información cuáles son los daños o qué puede ocasionar, entonces desconocen. Por eso es importante que nosotros de nuestra manera de repente informemos. Hay falta de información o si hay información es inadecuada y ese es un 16%. Modelos sociales inadecuados. En esto quizás es importante que los padres, en esto llega a tallar los padres. ¿Por qué? Porque de una u otra manera a veces dicen, hey, no consumas droga, no estés fumando, no estás haciendo esto, pero en casa los fines de semana están que toman. Esos son los modelos sociales inadecuados. Entonces los mismos padres son los que dicen no, pero ellos lo hacen, son los primeritos en hacerlo. O de repente, no tienes que consumir, pero en casa, o es un bar, o venden cerveza ahí. ¿Cómo puedes tú decir que no tengo que hacer esto cuando tú mismo lo practicas? Eso es cuando ahí ya se pierde la autoridad completamente. Entonces es importante eso. Los modelos sociales inadecuados, ¿no? Que de una u otra manera haya coherencia con lo que los padres dicen y con lo que hacen, ¿no? Porque en la adolescencia, tú, los chicos, los adolescentes, haces algo mal, de ahí se agarran. Ellos son como que están pendientes de cómo nosotros, qué hacemos mal para que ellos ahí entren a decirnos, ¿no? Entonces siempre es importante tratar de que nuestro modelo, nuestro ejemplo sea coherente, ¿no? Todo lo que podamos corregir también lo practiquemos en nuestra vida. Y los grupos de pares, exacto. Y la mayoría hemos escuchado que los amigos también cumplen un rol fundamental en esto, ¿no? Que puede ser un factor de riesgo para muchos de ellos, que están en un 15%. Falta de habilidades sociales, es claro, y dice que está en un 8%. Muchos de ellos les falta conocer acerca de las habilidades sociales que les puede ayudar a tener un mejor desempeño o desenvolvimiento en lo que es en el ámbito social, ¿no? Baja autoestima, que está un 7%, presión de grupo, un 5%, curiosidad por experimentar, un 3%, ausencia de prevención escolar, 7%. No hay prevención en los colegios, en los centros educativos que deberían de ser los primeros en realizar todo esto, de informarse cuán importante es la prevención. Bajo rendimiento y deserción escolar, un 6%, pérdida de valores, 3%, abuso sexual, 3%, problemas biológicos, 2%, y uso inadecuado del tiempo libre, que también tiene ahí su porcentaje, que es un 2%. Entonces, es muy importante conocer todo esto, chicos, ¿no? Factores sociales y culturales son los que tienen que ver con el medio social, familiar, físico en que vive la persona. Con un 17% tenemos el mayor acceso a las drogas. Sí, si nosotros nos ponemos a caminar un poquito sin quizás discriminar o quizás como lo vayan a tomar, por ejemplo en Manantay es uno de los lugares donde más se venden las drogas. Muchos de los chicos bueno, yo vivo en Manantay, conozco muchos chicos que me cuentan eso, en los parques se juntan para consumir y también vender las drogas. Sí hay. Aquí nomás, por donde yo estoy, al frente, consume y no hay presencia de policías, no hay presencia de nadie. Entonces no hay prevención, o sea, no se está enfatizando, no le están dando lugar a esto. Simplemente quizás ya han dicho, ya pues no son mis hijos, o ya los chicos ya como que desertaron en eso, ¿no? Ya no le dan prioridad. Y eso, está en un 17% el mayor acceso a las drogas. Y cada día va a ser más. Sin ser pesimista. Aumento de las zonas de riesgo. Lo que decimos, ¿no? El 14% está. Hay muchos lugares como las plazas, las plazas, los parques, ¿no? O los mismos lugares o donde se juntan para las fiestas. Muchos de los jóvenes ahora tienen más libertad que antes. Van a fiestas, salen, es riesgo. No puedes saber qué personas pueden tener una intención buena.
simplemente lo ven como un negocio, ¿no? El 15% lo tiene la permisibilidad social y la ambivalencia. Es cierto. Y aquí también es importante rescatar, más que rescatar, sino resaltar la presencia de los padres, ¿no? Muchas veces los padres ya están siendo muy permisibles. Los hijos quieren hacer esto, ya no hay, quizás algunos que de repente tenemos a partir de 25, 26, conocemos cómo eran los padres antes, ¿no? Hasta las 6 de la tarde tienes que estar en tu casa, ya no más. Pero ahora qué, chicos, 11, 12 de la noche en las discotecas, llegan a la hora que les da la gana. O sea, ya no hay esas reglas, ¿no? que antes había. Como les decías en los parques, ¿no? No hay presencia de policías, no hay presencia de nadie, los mismos vecinos lo permiten. O sea, como que se desata, se deja a un lugar eso. Como no es como no es mi hijo o como no es parte de mi familia, no me interesa. Y más juzgamos el hecho de decir, es un delincuente, ¿no? Y ese es el calificativo que lo usamos en muchos chicos que consumen droga. Marco jurídico no acorde a la realidad. Y es cierto, hay muchas cosas que de repente aquí quizás un poco se ha descuidado como les decía, ¿no? En el ámbito de los policías, en el ámbito jurídico, o sea, es como que se ha dejado a un lado, o sea, ya no se le da tanta importancia a eso, ¿no? Medios de comunicación influyentes negativos. Y actualmente los medios, tanto WhatsApp, Instagram, los mismos, ahora hace poco en San Juan, si nos hemos podido dar cuenta que los flyers donde se han realizado los eventos, San Juan dice ahí, ¿no? Consume, prácticamente ya se ha normalizado el hecho de que uno tiene que tomar, ¿no? Se ha normalizado el hecho de decir, consume, no te va a hacer nada. Pero eso sí, entonces si nosotros nos hemos dado cuenta, o ustedes se han dado cuenta, que en la mayoría, ya sea en los cigarrillos, en el alcohol, dicen no consumir alcohol en exceso, que es dañino, ¿no? Y en los cigarrillos hemos visto también que hay como imágenes que dice que si fumas se dañarán los pulmones o te ocasionará de tal cosa. Pero realmente eso a las personas se darán cuenta o le tomarán importancia. Realmente eso no es informar, eso no es, hey, toma conciencia, no. Simplemente es cumplir, es política o simplemente es interés económico. No es que tú me interesas. Y muchos de ellos andan con su cajita de cigarrillo y ahí está la figura. ¿Por qué no toman conciencia? Si ahí está. Ahí está la figura, que un pulmón ahí destrozado, entonces deteriorado, ¿no? ¿Por qué no hay esa toma de conciencia? Porque realmente no se está informando. Pero lo que realmente se debería de informar está en letra chiquitita, pero grande está ahí la imagen y todo lo demás. A la gente no le vamos a informar así. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente no se interesan por la salud de las personas en realidad, simplemente ven sus beneficios. Y como les decía, los medios de comunicación influyen mucho y se está normalizando el uso de las drogas, se está normalizando lo que es el consumo de las drogas ilegales, ¿no? Lo que es el alcohol, se normaliza bastante. Se hace también lo que son sorteos, gana tú esto, o sea, se ha normalizado tanto, ¿no? Y es un factor de riesgo. Ausencia o inadecuada estrategia de prevención. Sí, hay muchas estrategias que no han resultado, o estrategias de prevención que no han resultado. ¿Por qué será? Quizás ha faltado complementar con algunas cosas, conocer ciertas cosas, ¿no? Pero muchos de estos programas de prevención en varios lugares no han resultado. Faltó algo
yo imagino que sí, ¿no? Complementar ciertas cosas. Crisis social y política, desempleo, y eso está en un 5%. Y podemos ser conscientes, quizás muchos jóvenes o muchos adolescentes, más jóvenes en este caso, ¿no? Hay mucho desempleo. Entonces es importante quizás el hecho de que nosotros también, o las autoridades, o las agendas del Estado, se pueda dar más oportunidad a los jóvenes en lo que es el trabajo, ¿no? Nos piden experiencia, piden eso, piden trabas, y en son de broma dicen, no, ya voy a poner me van a pedir 10 años de experiencia, recién estamos saliendo de la universidad. Pero es así a veces. Inadecuada distribución de los recursos entre las organizaciones, eso también ocupa un 4%. Falta de coordinación entre las organizaciones, un 3%, y no hay políticas de adolescentes. Es cierto, se ha descuidado mucho a los adolescentes. En los mismos colegios, un profesor me comentaba, ¿no? Me decía, hasta los mismos maestros ya han dicho, o sea, no buscan quizás darles una oportunidad a los chicos, simplemente los que vienen así fumados o han consumido algo, ya ese chico no tiene futuro. Eso es lo que tiene a decir, ¿no? Eso es lo que dice, ese chico ya no tiene futuro. Hasta los mismos maestros, que son los que, la base o los que nos motivan de una u otra manera, los que están más cercanos a los chicos, ya han tirado la toalla, por así decirlo. Muchos de ellos. Más se ve en la periferia de Pucallpa, ¿no? En los colegios periféricos. Entonces se ha visto que ya muchos de ellos ya no asisten al colegio, los mismos maestros ya no le dan quizás un espacio para ellos, ya no le tienen en cuenta prácticamente, ¿no? Y en las mismas políticas de Estado no se está priorizando a los adolescentes ni tampoco a la familia, que es un factor de riesgo que más se ha visto. Y lo que son factores de protección. Bueno, aquí sí hay que conocer un poquito, quizás estar más atentos en lo que son los factores de protección. Y como dice, hay que fomentar más esto, los factores de protección que los chicos puedan tener. No solo centrarnos en lo que es el riesgo, ¿no? Sino si hay 1 o 2 factores de protección, pues agarrármelo de eso. Entonces, ¿y quiénes serán los factores de protección? Dice, son aquellos factores personales, familiares y o sociales que protegen o alejan al individuo de la posibilidad que pueda consumir drogas. Estos se dividen en 3 niveles. Está el nivel personal, familiar y social. En el nivel personal, esta persona tiene una imagen personal positiva de sí misma, confianza en sí mismo, habilidades sociales que permiten resistir a las presiones de los grupos, manejo de información clara, precisa sobre los efectos y consecuencias de drogas. Es decir, esta persona ha desarrollado o ha tenido una capacitación o se ha fomentado, se ha fortalecido las habilidades sociales, ¿no? Y dentro de ellos la autoestima, que es muy importante, que es la base. Y se ha tenido un buen manejo de información clara y precisa. Conocen. En la familia se habla de esto. Los padres no tienen temor de hablar de esto. Entonces, muchos de los chicos a veces, o muchos de los padres dicen, no voy a hablar de eso, ¿qué tal le motivo? No. Qué mejor que nosotros o los padres informen a los hijos que un amigo que le dé una información inadecuada. Entonces es mejor que nosotros informemos a nuestros hijos o como profesionales informemos a los chicos. Decirles las cosas directas. En el nivel familiar, cuando la familia se caracteriza como un sistema de relaciones cálidas y afectivas donde se valora la comunicación y la expresión de los sentimientos. Es claro, tiene que haber un clima familiar adecuado. En pocas palabras es eso, donde exista la buena comunicación, de repente poner límites, la autoridad de los padres se manifiesta, un estilo de crianza adecuada, ¿no? No hay sobreprotección ni tampoco autoritarismo. Al nivel social,
Uso adecuado del tiempo libre, pero tiene normas y límites claros sobre aquellos aspectos que se relacionan con el autocuidado, el valor de la vida y el respeto de la persona. En este nivel es muy claro, ¿no? Que los chicos tienen ciertos límites, ¿no? Yo te doy tu espacio, disfruta esto, pero también tienes una cierta hora donde tienes que respetar. Eso es cuando con los padres llegamos a un acuerdo. Los adolescentes no debemos, a veces decimos, no tenemos que ponerle reglas, pero a los chicos no les gusta, están en la etapa en que a ellos no les gusta que les impongan. Lo que ellos necesitan es de una u otra manera libertad. Sí necesitan libertad, pero ahí entran los padres que realmente saben sobrellevar, ¿no? Y es bien difícil. Actualmente he hablado con muchos padres muy preocupados porque no llegan a los chicos, están preocupados de tanto el celular, las cosas, no llegan a los chicos, no les comprenden. Entonces, por eso es importante también la capacitación a los padres, de cómo también se puede llegar a acuerdos. Ya, yo te doy esto, ¿tú qué me das? Y llegamos a un acuerdo. Entonces, y bueno, eso sería todo. No sé si hay dudas, preguntas. Ya, no sé si hay alguien que tenga una duda, chicos, que yo ya terminé esa parte de informarles, ¿no? Algunas estrategias, conocer un poco los factores de riesgo, de protección. Si tienen alguna duda, estoy aquí para poderles responder. Psicóloga, buenas tardes. En el chat tenemos una pregunta que dice, ¿la vía de administración de la droga influye en la peligrosidad de la sustancia? Disculpa. A ver, todas las drogas, todos los tipos de drogas son de riesgo, obviamente son peligrosas, pero claro, es importante también saber la dosis que vamos a utilizar, ¿no? Ahí puede ser, ya sea vía intravenosa, oral, o como nosotros nos podamos colocar o inyectar o por cualquier vía consumir, pero si es la dosis adecuada, entonces si yo, por ejemplo, marihuana, me consumo un montón, obviamente voy a tener una reacción y va a ser peligrosa, hasta me lleve a la muerte. Entonces, no tanto es la vía, sino es la dosis que se pueda consumir, que se puede en ese momento poder inyectarnos en este caso, ¿no? Porque hay muchos casos que utilizan varias vías, pero no de una otra manera no ha llegado a ser tan peligrosa, pero sí son las dosis. Según he podido informar y conocer, que son las dosis las que va a decir cuán peligrosa o si de repente de una u otra manera nos lleve a la muerte, ¿no? Porque eso es importante. Chicos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No sé si respondí a su pregunta, de repente si alguien puede o tiene la respuesta, también lo puede hacer. Entonces, es libre. Sí, sí, Stephanie. Estefanía, Stephanie. ¿Alguien más, chicos? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia o ha trabajado con jóvenes, porque
la chica que me mencionó al principio, que me presentó, ella me dice que hay algunos que ya están en mayores ciclos, me imagino que han interactuado con adolescentes o con jóvenes, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido o cómo, o ya han realizado programas, o alguna vez han estado en un programa de prevención no de drogas, tal vez de otro tipo, ¿no? No sé si quieran compartir un poco eso. Psicóloga, sí. Ay, perdón por mi perrito. En realidad, como usted lo mencionó, hay varios estudiantes ya de ciclo superior. Ahorita yo, por ejemplo, estoy en 5º ciclo y, bueno, hasta el momento no he realizado, digamos, algún proyecto social, pero tengo entendido que los diferentes comités realizan este proyecto. Y me parece que acá no hay ninguno que nos podría compartir. Por ejemplo, en los CUMIS que realizan, siempre son mayormente presenciales, ¿no? Lógicamente, y hay mejor contacto entre las personas que van a ser beneficiadas, ¿no? En algún tipo de ayuda comunitaria. Me parece que hasta el momento no han trabajado con personas, en este caso, que tienen problemas con las drogas, ¿no? Pero sí con hacen otro tipo de ayuda. Y se ha venido realizando ya por varios años. Pero todavía, en mi caso, no tengo una experiencia. Me gustaría, sí, pero me parece que este año también vamos a tener un CUMIS. Sí, justamente por eso les mencionaba, Yanela me comentaba un poquito acerca de esto del CUMIS. Me parecía muy interesante, ¿no? Lo que ustedes realizan en realidad desde la universidad, ¿no? Y sería muy interesante que también otras facultades quizás se interesen un poco en eso, desde el pregrado, ¿no? Realizar estos proyectos, estos programas. Y así se hace más fácil cuando ya se egresa de la universidad. Uno ya tiene una idea, ¿no? De cómo pueda realizar un programa de prevención, cómo o qué proceso se sigue, o qué tengo que hacer yo como profesional de salud, de la salud, ¿no? De la parte más, lo que es sanitaria, ¿no? Entonces, por eso es muy importante quizás, y me alegra realmente los que son parte y quizás les invito a que se puedan inmiscuir en ese tipo de programas, proyectos, porque realmente uno, como lo mencionabas, Alexandra, te ayuda a que estés en contacto con los chicos, conozcas la realidad que ellos viven, el escucharlos, y vas aprendiendo, vas teniendo más contacto con ellos, ¿no? Porque ya cuando entras, y muchos quizás de sus docentes les habrán dicho, ¿no? Que ya cuando trabajas prácticamente es la clínica esto, excepto si quieres tener que tu trabajo sea fuera de una clínica, ¿no? Ya sea más comunitario, pero en su mayoría lo hacen pues en un hospital o en una clínica, o sea, ya es más reducida, ¿no? Y no se tiene no se tiene tanto el contacto con las realidades que son las comunidades, que son los asentamientos humanos, donde realmente se vive, o sea, se ve todo lo que un joven o un adolescente le lleva, ¿no? A esto, a lo que es el consumo o lo que está viviendo este joven, ¿no? Por eso es importante que de repente les invito a que se puedan quizás unir a estos proyectos, a estos programas, o también sean ustedes parte de la iniciativa de estos proyectos, porque realmente nuestros chicos nos necesitan, nuestros adolescentes nos necesitan, los pocos conocimientos que podamos tener, quizás podamos aportar también para ellos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o... Psicóloga, sí, yo de hecho tenía una pregunta. Quería saber, por ejemplo, uno necesita ayuda ya, digamos, hacer un tipo de tratamiento cuando una persona ya no tiene control, ¿cierto? Con el tema de las drogas. Pero si es la primera vez que se consume, ¿existe una adicción inmediata o se podría controlar con
con tu dominio personal, o ya una vez que tú pruebas si ya necesitas ayuda o algo así. Por eso es importante, Alessandra, gracias por la pregunta. Por eso ahí les mencionaba acerca de los factores de riesgo. Cuando uno conoce o ve o les comentan esto, de repente es la primera vez que están consumiendo, pero si hay más factores de riesgo que factores de protección, puede haber o que en un futuro este chico se vuelva un adicto, sí. Pero si de repente uno se detecta de una otra manera, este joven tiene un tío, un abuelito, un amigo, o de repente grupos sociales que son iglesias, o pueden ser, no sé, las ONGs que actualmente no hay aquí en Pucallpa, algunas ONGs o grupos religiosos que pueden ser factores protectores y enseñen valores, enseñen de repente o capaciten en actitudes, o de una u otra manera se puede enseñar habilidades sociales, puede que el chico no llegue a lo que es a la adicción o a la dependencia, ¿no? Pero si en este caso más predominan los factores de riesgo, en su casa consume, su vecino consume, o el ambiente consume, obviamente ese chico puede ser que siga en el mismo patrón, ¿no? Sí, entonces influye mucho esto, Alessandra, los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces, por eso es importante eso, detectar a tiempo, pero sabemos la realidad de nuestra región, que muchos de los chicos no conocen esto, los factores de riesgo, factores protectores, no conocen mucho eso. Uh-huh. Muchas gracias, psicóloga. Ok. Chicos, ¿alguien más tendría alguna pregunta? Puede activar su micrófono también o escribirlo en el chat. Sin miedo, a ver, chicos. o tal vez quieren aportar algo, ¿no? De repente tienen una información adicional. Siento que estoy hablando solo con Alexandra y todos los demás están dormiditos. Se ponen tímidos. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Así que me parece que vamos a dar por finalizada la ponencia, psicóloga. Reiteramos el agradecimiento a usted por su participación y al público que nos acompañó en esta ponencia. Muchas gracias, psicóloga Horita. Esperamos también que nos pueda seguir apoyando de repente en próximas ponencias. Esperamos contar con su apoyo. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, gracias al comité, como decía al principio, ¿no? Gracias. Realmente, chicos, felicitaciones por esto, por estas iniciativas, y que ustedes sean semilleros de que puedan también iniciar ciertos grupos, de repente, iniciar ponencias, invitar ponentes. Eso es muy importante en el pregrado, porque de una u otra manera muchos de los padres o muchos de los chicos de repente no tienen ese acceso de información. Qué mejor ahora que tenemos lo que es el Zoom, el Meet, entonces muchos de ellos tienen más acceso, ¿no? Y felicitarlos por esta iniciativa, que sigan así, sigan adelante y que ustedes también puedan motivar a muchos chicos más. Gracias, Stephanie. Gracias a todos. Gracias, psicóloga. Buenas tardes. Chicos, estaré pasando el pase de lista final. Gracias.